A través de la sala de Zoom. Bienvenidos, queridos compañeros, ahí en su oficina donde usted se encuentra. Esta mañana vamos a iniciar nuestro tiempo de devocional, de reflexión en la palabra del Señor. Y antes de hacerlo, pues vamos a iniciar con una oración para que Él pueda bendecir este tiempo de principio a fin. Acompáñenme, por favor, orando a nuestro Dios. Nuestro amado Señor, cuántas gracias te damos porque nos das una nueva oportunidad de reunirnos, de aprender de ti, de escuchar tu consejo, de reflexionar en nuestras vidas, de meditar en nuestros corazones. Esta mañana, nuestro amado Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de principio a fin, que sea para tu gloria y para tu honra, que podamos salir edificados a través de la exposición de tu palabra. Bendice este tiempo de cantos y todo lo que vamos a realizar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le voy a suplicar que se ponga de pie. Vamos a entonar a nuestro Dios unas alabanzas que queremos que nos acompañe cantando a nuestro Señor. Amén. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy y del pecado, libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida a quien me salvó. Soy libre. Soy libre del pecado y la maldad. Soy libre, Él ha roto mis cadenas. Libre para dar mi vida a quien me salvó. Amén. Qué bien, qué bonito es cantar al Señor. La palabra del Señor así dice, que somos nuevas criaturas en Él. En Él somos nuevas criaturas. Por eso le cantamos a nuestro Dios, porque Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Y le decimos que Él es digno, santo, 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 es el Cordero que está en su trono. Y diga con nosotros: digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos
nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más, digno, digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Y decimos: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Decimos una vez más: digno es el Cordero. Digno es el Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre. Y la última vez: santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Diga con nosotros: Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Yo voy a pedir que, así como está de pie, salude a las personas que tiene cerca. Estaba esperando el momento exacto donde usted ya casi se iba a sentar. Qué bueno podernos saludar. Ahora sí podemos sentarnos. Sean todos muy bienvenidos. Y vamos entonces al estudio de la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias Lucas capítulo 15. El tema
de esta mañana en esta serie Amigo de Pecadores, que ya comenzó el pastor Germán Castro. Se encuentra precisamente en Lucas capítulo 15, versículos del 1 al 7 en esta ocasión. Si me acompañan, vamos a leer Lucas 15, del 1 al 7. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos en esta mañana, también los compañeros que están desde sus oficinas. Qué bueno que podamos estar listos para reflexionar en las Sagradas Escrituras. Dice Lucas 15:1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a orar. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites abrir las páginas de la Biblia y encontrar ayuda, dirección para nuestra necesidad en esta mañana. Gracias porque tenemos la posibilidad de tomar este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que estás buscando algo en nosotros este día. Así que, Señor, encárgate de este tiempo que sea de muchísimo provecho, que podamos reflexionar en nuestras vidas, en nuestros corazones y en lo que tú estás haciendo. Queremos a ti darte la gloria y la honra en este tiempo. Te lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo de pecadores era el título que los fariseos, publicanos, la élite religiosa de los tiempos de Jesús, le daban a Jesús. Ahí viene el amigo de pecadores, y estaban refiriéndose a él porque Jesús se acercaba a personas que no eran deseadas por la sociedad. Estamos hablando que Jesús lo veían platicar con publicanos, con prostitutas, lo veían platicar con gente que no llenaba el estándar moral del tiempo, de la época. Y Jesús en realidad estaba interesado en acercarse a todas las personas y no estaba de ninguna forma haciendo esto por llevarle la contraria a los religiosos. Como ellos dicen que soy amigo de pecadores, pues para que vean, ahora voy a ser más amigo de pecadores. No era este el objetivo de Jesús, sino que él en realidad estaba interesado en el corazón de las personas. Porque las personas que eran llamadas pecadoras, en contraposición con los religiosos de la época, tenían más receptividad para escuchar el mensaje que Jesús traía que los mismos religiosos que ya conocían el Torá, ya conocían la ley, ya conocían los profetas, pero tenían un corazón sumamente duro para poder escuchar el mensaje de Jesús. Así que esta famosa parábola de la oveja perdida está en ese contexto. Jesús la comenta para responder a esta murmuración que tenían los fariseos y los publicanos de la época. Jesús va a enseñarnos 3 cosas acerca de cómo nosotros podemos superar los prejuicios por medio de la gracia de Dios. Porque tantos prejuicios habían en aquella época, como también nosotros tenemos en esta mañana que ser muy honestos y reconocer que en nuestros días también hay muchos prejuicios, también hay muchas divisiones, hay muchas etiquetas, hay muchas marcas. Quizás no vamos a ver en la esquina de la universidad evangélica a personas vestidas de esta forma, esperaríamos, pero las actitudes que estas personas mostraban probablemente son actitudes con las que nosotros mismos lidiamos. Y cuando platicamos con alguien, probablemente tendemos a ponerle etiquetas a las personas. Esta persona no es tan acorde como para que yo me pueda relacionar con ella. Esta persona
no tiene mi misma religión como para que yo me pueda hacer amigo de esta persona. Y ponemos entonces barreras entre nosotros. Yo soy hombre y la mujer es allá, yo soy mujer y los hombres allá. Yo soy alguien que tengo cierta cantidad de preparación académica y usted no, ¿verdad? Entonces ponemos muchas barreras que nos dividen, que nos separan. Así que necesitamos también nosotros reflexionar en todo esto, qué hacer con estos prejuicios que nosotros mismos presentamos. En el mundo entero nosotros encontramos muchas barreras, muchos prejuicios. De repente hay países donde esto es muchísimo más marcado con el tema del trato para las personas inmigrantes. De repente nosotros encontramos países donde esto es muchísimo más marcado en el trato del hombre para con la mujer. Encontramos países, pero en todo el mundo es así. Y en El Salvador no es la excepción. Y nosotros también, como comunidad universitaria, tenemos que también revisarnos en cómo estamos manejando este tema en cuanto a los prejuicios para con los demás. El problema es que estos prejuicios nos suelen alejar de Dios. En lugar de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios, nos alejan de los propósitos de Dios. Así que necesitamos en esta mañana reflexionar en las implicaciones que tiene para nosotros, porque cuando escuchamos acerca del ministerio de Jesús en la tierra, no encontramos nosotros que Jesús haya actuado en base a etiquetas, en base a títulos, en base a prejuicios. De repente nosotros encontramos a Jesús diciéndole a Zaqueo, desciende porque me es necesario ir a tu casa, y cambiar la vida de Zaqueo, un publicano que era odiado, y creo que la palabra odio se queda corto en cuanto a la concepción del pueblo judío para con los publicanos, y decir al final de su encuentro con Jesús, miren, si yo he robado, he defraudado a alguien, yo le voy a dar 4 veces más, porque alguien se tomó el tiempo de ser su amigo, de mostrarse, de acercarse. Y nosotros encontramos a Jesús yendo a platicar con la mujer samaritana, y encontramos a Jesús tendiendo puentes con Nicodemo, el religioso, y encontramos a Jesús continuamente acercándose a las personas no deseadas de la sociedad. Una persona coja de nacimiento, una persona ciega, una persona rechazada social. Qué importante que nosotros podamos aprender acerca del modelo perfecto de Jesús, porque es lo que desea también para nosotros. No podemos darnos el lujo de solamente agarrar parte del ejemplo de Jesús y dejar a un lado la cercanía y lo amable que era Jesús con las personas. No una amabilidad fingida, sino algo que venía de la disposición de llevarle un mensaje que es la gracia de Dios. Así que vamos a aprender en esta mañana que la gracia de Dios va más allá de mis prejuicios. La gracia de Dios va más allá de mis etiquetas. La gracia de Dios llega cuando hay un corazón que está dispuesto para aceptar esa gracia. Así que necesitamos entonces superar nuestras barreras, superar nuestras etiquetas. Necesitamos nosotros aprender que tenemos que dejar a un lado nuestros prejuicios para entonces poder ver la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Cómo se superan esos prejuicios? En este texto que hemos leído nosotros vamos a ver por lo menos 3 cosas que nos van a ayudar a superar nuestros prejuicios. En primer lugar, en el versículo 1, si lo leemos nuevamente, dice, se acercaban a Jesús todos, ¿quiénes? Los publicanos y los pecadores para oírle. Interesante que ellos estaban muy interesados en escuchar a Jesús. ¿Y quiénes más se acercaban? Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. En primer lugar, para poder superar los prejuicios, nosotros necesitamos recordar nuestra condición. Para poder superar esa capacidad que hemos desarrollado por nuestra misma sociedad, que en muchas ocasiones promueve estas luchas de clases, estas discriminaciones, nosotros necesitamos recordar nuestra condición. Gracias a Dios por la Universidad Evangélica del Salvador, porque
establece diferentes acciones para poder bendecir a otros. Y en nuestra universidad tenemos el proyecto de becas Moisés que desarrollamos en relación con las iglesias, y las iglesias proponen personas que puedan venir a desarrollar su preparación académica a esta universidad. La universidad pone un porcentaje de la carrera, la iglesia pone otro porcentaje en relación con el becario, y gracias a Dios porque ya hay varias generaciones de becarios y hemos conocido muchos casos de gente que nos ha dicho: miren, yo no podía accesar a un estudio universitario, la condición de mi casa era muy difícil. Incluso hemos visto casos de becarios en nuestro proyecto Moisés que con mucho esfuerzo, con problemas económicos para pagar su transporte, para venir a la universidad, han cursado las materias, se han graduado de nuestra universidad, han seguido también con una maestría, han continuado, han crecido y han llegado a ocupar altos cargos en algunos lugares. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguno de estos becarios, ocupando un puesto alto en una empresa, comienza entonces a llamar la atención de una manera dura para con aquellos que no le responden, o aquellos que quizás no tienen acceso a una preparación académica, y se vuelve alguien que exprime, que maltrata, que no le da oportunidad, tiene algún problema de salud su familia y no tiene sensibilidad? Pues alguien que gozó de una beca, lo normal sería que tuviera una sensibilidad por la necesidad, o que se trate de ubicar en la condición que se encuentra la otra persona. Esperaríamos que esto sucediera, pero ¿qué tal si no es así? Y de repente viene alguien y le dice: mira, pero acuérdate cómo estabas tú cuando comenzaste tu proceso, que te dieron la beca. Acuérdate que te dieron este espacio. Yo creo que en algún momento muchas escenas pasarían en su mente de lo difícil que fue y cómo Dios le dio la oportunidad de levantarlo hasta donde se encuentra. Eso pasa también con nosotros. Cuando nosotros no tratamos bien a los demás, una de las razones muy profundas al respecto es que no nos recordamos de cómo Dios nos trató a nosotros. No recordamos lo que Dios hizo en nuestro caso particular. Cada uno de nosotros tenemos una historia muy particular. Tenemos contextos distintos. Hemos llegado a los pies de Cristo no por nuestra habilidad, capacidad, porque qué linda cara la que yo tengo. Entonces Jesús me tuvo que haber salvado a mí, porque los demás, que a saber, que busque cada quien correr cuando suene la alarma del terremoto, pero el Señor a mí me va a salvar, porque yo soy el preferido del Señor. Y a veces pensamos esto, y esto nos da pie para que nosotros comencemos a discriminar a los demás. De repente, alguien por ser pastor, por ser alguien que va frecuentemente a una iglesia, puede percibirse en la condición superior con respecto a alguien que no va a una iglesia, con respecto a alguien que no ha tenido una conversión, no ha entregado su vida a Jesús. Pero esto no es lo que nos muestra la palabra. La Biblia nos dice que no hay ni siquiera uno. Si me acompañan a Romanos capítulo 3, versículo 23, que pueda por sí mismo tener acceso a la gracia de Dios. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una condición que abarca absolutamente a toda la humanidad y me abarca a mí. Y yo pequé, y por lo tanto mi pecado me ha separado de Dios. Y obviamente esta es la parte que nosotros debemos recordar, porque nuestra condición era una condición sin Dios, en muerte, en oscuridad, pero Él dio su propia vida para morir en una cruz, para que yo tuviera vida, para que yo viera la luz, para que yo pudiera estar con Él. Pero Él fue el que dio el primer paso, Él me busca a mí. Y en ese sentido, nosotros debemos revisar para poder superar las etiquetas,
debemos revisar nuestra propia condición. Ese era el problema que tenían los fariseos y los escribas de la época. Eran la élite religiosa. Constantemente se consideraban a sí mismos como personas que no tenían defectos, que no tenían errores, que no tenían faltas. Ellos trataban a los demás de manera despectiva, no permitían que nadie se les acercara. Así que Jesús, cuando se relacionaba con estas personas, era tachado entonces de como que no comprende cómo son las reglas del juego en esta sociedad. Jesús como que si dice que Él viene hablando de Dios y todo esto, que se acerque con alguien de esa condición. Ese era el cuestionamiento que tenían los fariseos con respecto a Jesús. ¿Por qué ser amigo de pecadores? Y en muchas ocasiones nosotros tenemos que encender una alarma cuando comenzamos a guiarnos por este ego, que muchas veces nos infla y nos lleva más y más alto. Y lo peligroso de un ego alto es que mientras más alto alguien sube, más duele la caída. Porque en todo caso, nosotros debemos recordar que la vida no se trata de nosotros, la vida no se trata de nuestros triunfos, la vida no se trata de qué tan felices nosotros somos. La vida se trata de Jesús, la vida se trata de Dios y de rendir nuestra vida a Él. Así que cuando nosotros pensemos en Jesús, vamos a traer a la memoria cómo Él se relacionaba con todos y cómo Él se relacionó con nosotros. Pero esto no llega hasta ahí. Si nosotros imitamos el modelo perfecto de Jesús, significa que también yo me voy a relacionar de esa misma forma con otras personas, independientemente quién sea. No queremos decir con esto que los religiosos son los malos del cuento, y como un cuento infantil nosotros le decimos, mira, Caperucita iba por ahí, pero le apareció el lobo. No estamos poniendo esto sobre la mesa, porque el mensaje de arrepentimiento era para todos. Era para el fariseo, para el publicano, para los religiosos, para los pecadores. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y por cuanto todos pecaron, entonces Jesús vino a buscar y a dar la oportunidad a todo el mundo para que pudiera estar con Él. Este mensaje de arrepentimiento es para ellos como también es para nosotros. El mensaje de arrepentimiento era para aquella época como también es para nosotros el día de hoy. Pero ¿por qué Jesús se dio a la tarea de que le llamaran, o por qué le llamaron amigo de pecadores? Porque Él reconocía que cuando Él hablaba, quienes le ponían más atención eran este tipo de personas y no los religiosos. Ellos cerraron su corazón y no pudieron poner atención y tener receptividad para el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos que recordar que nosotros éramos pecadores. Los fariseos tendían a clasificar a las personas, pero todos tenemos la misma condición de necesidad delante de Dios. Tenemos que recordar que nosotros éramos perdidos. Los fariseos estaban tan perdidos como los publicanos, o quizás por su misma falta de receptividad, incluso hasta podríamos decir que estaban peor que los pecadores y los publicanos. Además de esto, no solamente estaban perdidos, no solamente eran pecadores, sino que los fariseos eran problemáticos, porque cuando usted lee ese texto, ellos no estaban murmurando entre sí. Si usted lee, las murmuraciones eran para que las multitudes desistieran de buscar a Jesús. Y en muchos casos, ellos estaban tratando de causar muchos problemas. Si estamos conscientes de dónde Dios nos sacó, entonces nosotros no vamos a dar pie a prejuicios que puedan estorbar nuestra relación con Dios y cómo otras personas puedan llegar a Dios. Usted ha escuchado en algún momento a muchas personas decir, yo para ser como fulano de tal, mejor no soy nada, porque imagínense, dice que es cristiano y mírenlo como es. Y nosotros tenemos que reflexionar si con nuestras actitudes soberbias estamos impidiendo que otros escuchen del mensaje de gracia, o nosotros somos esos portadores de gracia para que otras personas, independientemente quienes sean,
puedan llegar a conocer, escuchar el mensaje de salvación. Es un verdadero reto para nosotros. Si me acompañan a Gálatas, Pablo también menciona que es importante que nosotros también podamos tener la actitud de reflexión acerca de nuestro propio corazón. Dice en Gálatas capítulo 6, hermanos, Gálatas 6:1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. En primer lugar, entonces, es importante reconocer nuestra condición para no guiarnos por prejuicios. En segundo lugar, es importante que reaccionemos también con gracia. Dice, regresando a nuestro texto en Lucas 15, veamos en el versículo 3, dice, entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Qué impresionante relato. Jesús usaba los ejemplos de la vida cotidiana para explicar los principios. Yo recuerdo que tuve la oportunidad allá en los años mozos de juventud de tener una experiencia misionera en los montes Cuchumatanes de Guatemala, donde hay grupos indígenas, y muy bonito, un frío impresionante, era sumamente alto, y ellos con mucha atención, vamos a hacer una pausa por aquí, tranquilidad, vamos a salir, vamos despacio. Primeros 4 para abajo, últimas 4 filas por el lado de arriba, ambas puertas. Vamos con tranquilidad. Acuérdense dónde nos quedamos.
Amazon are absolutely much value investors as I Él es would. Muy bien, era para ver si estaban poniendo atención, ¿verdad? Vamos a continuar. Qué bonito que veo más personas. Se ve más gente, que vino más gente ahorita. Gracias al Señor por la manera en la que obra. No, gracias a Dios por su cuidado y gracias a Dios por su protección. Quizás vale la pena nuevamente mencionar que de la mitad para abajo nos hacen el favor de salir por esta puerta y tenemos más cerca el espacio del parqueo a mi lado derecho. Las personas que están en las filas de arriba, ¿verdad? Entonces tienen la salida por ambos lados y se quedan en este espacio. ¿De acuerdo? Así que qué bueno que podamos continuar reflexionando. Es un privilegio, ¿verdad? Qué bueno que queríamos dejar claro ese punto, ¿verdad? Bueno, les contaba que tuve esa experiencia misionera en los Cuchumatanes, en Guatemala, y ellos eran gente muy, muy amable, muy gentil, muy hospitalaria. Pero tienen un problema, y el problema es, digo, el problema para mí en ese momento era su plato típico. Ellos tienen algo que se llama los boshboles, que es en mata de huerta, tienen masa, le ponen sal y le ponen alguna salsa. Es básicamente que usted esté comiendo esto y es todo hervido. Entonces cuando me dicen, mire, nuestro plato típico, ¿verdad? ¡Qué delicioso! Entonces yo reconozco, ¿verdad?, que en ese momento tuve que fingir que me gustó cuando lo mordí y tenía chile tremendo, ¿verdad? Y no, en mi caso no como chile, pero era algo, era masa, ¿verdad?, que usted estaba comiendo, que había pasado ahí hervida. Así que esa experiencia me dejó a mí marcado de por vida hasta este punto, y esta es un poco la terapia. Por favor, licenciado, ahí se me puede tratar después. Pero a veces, muchos quizás fingimos en cosas tan difíciles como esta, pero otros fingimos cuando de repente en alguna relación de trabajo con alguien, fingimos que nos cae bien la otra persona. Ay, qué lindo su traje, ¿verdad? Ay, qué bonito su cabello, cómo se lo dejaron. El fin de semana se lo pistoleó, ¿verdad? Y a veces tendemos a fingir que la otra persona nos cae bien. Fingimos que nos llevamos bien con todos. Fingimos y tendemos a hacer esto, como yo fingí que me gustaba tremendamente ese plato de boshboles, pero estaba horrible, estaba pésimo, ¿verdad? Nosotros tenemos que cuidarnos de no vivir una vida cristiana con fingimiento, pensando que como ya somos cristianos, ya vamos a alguna iglesia, entonces yo tengo que fingir delante de todos que soy perfección andando. Pero la Biblia no me pide eso. La Biblia me pide que ame al Señor sobre todas las cosas y que ame a mi prójimo como a mí mismo. Mi función en la vida es ser portavoz de la gracia de Dios. Yo no era nadie y Dios me alcanzó. Y como yo no era nadie y Dios me alcanzó, ¿quién soy yo para poder tratar mal a los demás? ¿Quién soy yo
para no interactuar con alguien independientemente de su condición social, de sus recursos económicos? ¿Quién soy yo como para poder venir y creerme que porque tengo un título aquí y allá, yo soy más que alguien? Esto nos está pasando una gran factura en nuestra sociedad y por eso hay tanta división. Pero el modelo de Cristo no es así. Jesús reacciona ante el comentario que estaban haciendo los fariseos y los publicanos al murmurar con esta parábola. La parábola se refiere a una oveja que se pierde de un grupo de 99. Pero al pastor no dice, bueno, se perdió la ovejita negra del grupo y ahí que quede. No, hombre, es que esa ovejita mucho problema me daba. Esa oveja, todos los demás ovejitas la marginaban. Hay que ver qué hace. Otra vez la tengo que ir a buscar. De ninguna forma fue la actitud del pastor. El pastor va y busca y deja las 99 y haga lo que tenga que hacer, lo va a hacer porque va a ir a buscar esta oveja que se había perdido. Y esa oveja soy yo. Yo me había perdido. Yo no estaba bien. Yo necesitaba del amor de Cristo. Y Él fue y entonces me rescató. Él dio todo lo que tenía. Dio su vida por completo para rescatarme a mí. Y en ese caso, cuando regresa, Él reúne a todas las personas y les dice, miren, esta mi ovejita se me había perdido y entonces yo la fui a rescatar. Porque necesitamos 3 cosas al respecto. Ser empáticos. En Israel el trabajo agrícola era lo que se desarrollaba comúnmente. Y cualquiera que escuchaba esta parábola se hubiera sentido identificado. Hubiera visto, sí, bueno, estaba trabajando y qué bueno la habilidad que tuvo para dejar las 99 y la gente hubiera puesto atención, como seguramente lo hizo en esa época. Porque Jesús estaba con su ejemplo diciendo, vengo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el título que Juan le da a Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo se dio por completo. Nosotros necesitamos ser empáticos con los otros, pero necesitamos también identificarnos también en nuestra parte emocional. Este gozo por encontrar la oveja perdida era natural, porque el pastor se preocupaba por su rebaño. Jesús utiliza también la parábola de la moneda perdida y como también nos lo explicaba el pastor Germán en la ocasión anterior, este hijo pródigo que se gastó todos los bienes y cómo él regresa a la casa de su padre y su padre no le rechaza sino que le recibe. Yo creo que también nosotros debemos ser muy atentos, nada de indiferencia para con respecto a la necesidad que tenga otra persona. Necesitamos nosotros tener la habilidad para sentir la necesidad del otro, ser compasivo, ser misericordioso. Y cuando nosotros tengamos naturalmente esto, entonces vamos a seguir el modelo de Jesús. Pero primero tenemos que recordar quiénes éramos y dónde Dios nos tiene ahora. Y segundo, tenemos que tener la habilidad para poder actuar naturalmente con gracia. Dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que nosotros, al leer esta parábola, vemos cómo Dios quiere obrar en nuestra vida. Dice en el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La pregunta con la que quiero concluir este tiempo es, ¿tenemos nosotros más la actitud de un fariseo, de alguien de la élite religiosa, de que no necesitamos de nadie, no necesitamos ni siquiera de Dios? ¿Tenemos esa actitud? Eso lo vamos a reflejar en todas nuestras relaciones. Porque si usted tiene esa actitud de repeler a cualquier persona que se le acerque, esa actitud de importante, de arrogante, entonces naturalmente usted va a tener las consecuencias de esto. Y va incluso con su vida a decir, Dios, yo no te necesito. Eso es lo que está diciendo al final. Pero la pregunta es,
Si nosotros hemos comprendido que Jesús nos amó tanto, que se entregó a sí mismo por nosotros, el reto entonces en esta mañana es pensar que tanto nosotros también estamos replicando esto para con nuestro semejante. La persona que usted tiene a la par es muy importante. La persona que usted tiene adelante es muy importante. Cuando usted se encuentra dando su cátedra, cuando usted se encuentra tratando a un estudiante que llega, son personas sumamente importantes. Usted tiene que dar lo mejor, porque Jesús dio lo mejor por usted. De lo que estamos hablando es de que este título de amigo de pecadores nos muestra la enorme gracia de que aún sin merecerlo, yo siendo pecador, Dios me alcanzó. Y por lo tanto, esa alegría no me cabe en el pecho y por lo tanto yo trato de que otras personas puedan experimentar el amor que Jesús me ha dado a mí. Ese es un reto muy grande. Yo soy la oveja perdida que el Señor fue y me alcanzó. Pero yo también ahora que estoy en el redil, tengo que comprender que tengo que tener la habilidad para conectar a otros con la persona de Jesús. Dios no me manda a conectar a otros con una religión, no me manda Dios a conectar con un sistema. Dios me manda a conectar con Jesús, me manda a que yo pueda compartir estas buenas noticias, hablando acerca de Jesús y solamente de su gracia. Vamos a orar. Señor, que tú tengas a bien que el día de hoy puedas encontrar en nosotros un corazón dispuesto a mejorar aquellas áreas que con lo que hemos hablado en esta mañana nos reconocemos deficientes. Quizás algunos de nosotros tenemos que pensar si en nuestra casa nosotros estamos tratando de manera despectiva a alguien ahí. Quizás nosotros tenemos que reflexionar en esta mañana si necesitamos mejorar en nuestras relaciones con nuestros pares, nuestros jefes, con nuestros subalternos. Señor, hay líneas de autoridad que tú mismo muestras también en tu palabra que es necesario tenerlas, pero eso no implica que nosotros podamos etiquetar a los demás y ser selectivos con quién vamos a tratar y con quién no. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a los principios de tu palabra, que tú, Señor, puedas guiarnos para comprender el gran cambio que hiciste en nuestra vida, cómo tú nos rescataste, porque de esa manera también nosotros vamos a aprender a tratar a los demás. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor y nosotros no podemos cambiar a las personas, las vas a cambiar tú, pero somos nosotros quienes abrimos las puertas para que otros puedan llegar a ti. Así que gracias, Señor, recordamos en esta mañana con mucha gratitud cómo tú, Señor, nos has salvado, nos buscaste. Cuando estábamos perdidos, tú nos alcanzaste. Gracias, Señor, porque tú nos has dado esa oportunidad. Bendice el resto del día. Gracias, Señor, por tu cuidado. Bendice la universidad. Protégela, Señor, de cualquier situación, de cualquier fenómeno de la naturaleza. Estamos en tus manos y confiados en lo que estás haciendo el día de hoy aquí en la Universidad Evangélica del Salvador. Te bendecimos, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos adelante entonces. Que el Señor les bendiga mucho y sigamos las instrucciones, ¿verdad?, del comité. Un segundito, este es campo pagado. Gracias, perdón por el tiempo que les robo. Aprovecho que estamos todos acá para pedirles su ayuda. Como Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, necesitamos del apoyo de cada uno de ustedes en las facultades, en las aulas, en las oficinas, porque no podemos hacerlo todos nosotros. Ahora que estamos al 100 con los estudiantes, necesitamos de su apoyo para que cada uno de los que dan clases sean los encargados de estos jóvenes, en evacuarlos en un momento que se da este tipo de situaciones, ¿verdad? Porque son ustedes los que están más cerca de ellos. Llegar nosotros ahí es difícil y es por eso también que pedimos el apoyo a los decanos, a los coordinadores, ¿verdad?, a los encargados de las cátedras, a que nos apoyen en eso. Vamos a nosotros a organizarnos mejor como comité, a lanzar una campaña, ¿verdad?, con los jóvenes para que conozcan a dónde ir, qué hacer y cómo reaccionar
porque pues este ejercicio que tuvimos el martes nos dio como resultado que necesitamos mejorar la evacuación en cada uno de los edificios. Máxime, odontología, medicina y ahora el cuarto edificio, sociales, ingeniería, jurídicas, ¿verdad? Necesitamos de su apoyo porque no podemos hacerlo solo. Porque, como siempre pongo por ahí, el promover la cultura de prevención es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es que dejo la invitación y el reto a cada uno de ustedes, a los que están presentes y a los que nos ven también. Gracias, pastor. Muy bien, bendiciones para todos.